Hola, soy Cristina Baigorri y te doy la bienvenida al videopodcast Hilando Fino de la firma Gancedo. Antes de empezar, me gustaría contarte el motivo de estos contenidos. Desde hace 80 años, Gancedo ha sido testigo y parte en la creación de espacios llenos de identidad y emoción. Por eso, desde esa experiencia, queremos contarte cómo se ha consolidado un proyecto empresarial en el que hilo a hilo se ha apostado por la cercanía, la excelencia y la observación del cambio. Y de cambios vamos a hablar en este capítulo. Soy de las que opino que para cambiar no es imprescindible empezar desde cero, pero otros te pueden decir que es clave transformar todo lo que tenemos desde otra perspectiva. Sea lo que entendemos por cambio, por innovación o por actitud innovadora, la realidad es que nace del impulso de hacer algo nuevo. Y no me refiero a una experiencia puntual, a un acto de un solo día, es toda una manera de vivir. Nuestro invitado de hoy es un ejemplo de esa filosofía. Revolucionó el mundo de la cocina y nos aportó nuevas maneras de experimentar con todos los sentidos. Él tiene una visión diferente. Hola, Ferran Adrià, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Pues mira, estamos muy contentos de tenerte aquí y contigo quisiera hablar de innovación, de cambios y sobre todo de gente con visión, porque creo que desde el Willy estáis haciendo un magnífico trabajo. Por eso, para centrar el tema, voy a citar a un sociólogo estadounidense llamado Everett Rogers, que en 1962 desarrolló una cosa que llamó la teoría de la difusión de las innovaciones, que no era más que cómo analizar cómo una innovación, algo nuevo, se afianza en el mercado. Y se dio cuenta que todo depende de la curva de adopción, que es el tiempo en el que una población, una sociedad va adquiriendo esa innovación. Y le permitió sus análisis darse cuenta que un grupo de personas se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Si te parece bien, vamos a repasarlas porque hay un grupo en el que quiero que nos fijemos especialmente. En la parte inicial de la curva está un pequeño grupo empezando abajo, un 2,5%, son los innovadores. Son esas personas que cuando reciben una innovación la quieren probar por el mero hecho de que es nueva. Subiendo por la curva, un poquito ascendiendo, es un 13%. Luego estamos el pelotón central, que somos el 70%. Somos esas personas que vemos a los de las tendencias y decimos, lo quiero. Y cayendo por la curva, un 16% son los tardones. Son esas personas que adquieren esa innovación pues porque lo que ellos usaban ya no se fabrica. Vamos a fijarnos en ese primer 2,5, los primeritos, en los que antes de empezar a subir, son los innovadores o los que están ansiosos de novedades. A mí ese grupo me recuerda a una frase tuya cuando te preguntaban cuál era el secreto de ti en el booty, ¿no? Y tú decías una cosa como, yo solo quería crear, y crear como sinónimo de demostrarme a mí mismo que puedo hacer una cosa nueva todos los días. Uniendo un poco los dos conceptos, Ferran, me hago la siguiente pregunta. ¿Un innovador nace o se hace? Bueno, primero hay que entender que la innovación es poliédrica y compleja. No es lo mismo, por ejemplo, el tema de la comida. La comida tendemos a no ser receptivos con la innovación. En general, no nos gusta comer cosas nuevas. En general, a ver, no puede haber una parte que no, ¿no? O por ejemplo, fíjate en la música de vanguardia. La verdad, hay poquísima gente que la escucha y tal. Y después hay otros, pues, otras actividades que si hay una innovación tecnológica, como fue el iPhone, a todo el mundo, el iPhone o un smartphone, todo el mundo, porque pues, esto te facilita Sí, claro. y tal. Hay muchos tipos de innovaciones. Después hay que separar entre la creación y la innovación. Esto es más o menos hay un consenso, ¿no? Eh, crear, ahora podemos crear, que vamos a crear un ravioli nuevo. Un ravioli nuevo. Dime un vegetal un poquito creativo, un poquito. Un poquito creativo para mí el cale. ¿El? El Cale. cale. Vale, pues yo digo un producto del mar, centollo. ¿No? Vale, ¿y tú una planta aromática? El orégano, me Vale, encanta. pues ya hemos hecho un ravioli de cale, centolla y Centollo y y orégano. orégano. Esto, bueno, pues ya lo hemos creado. Sí, sí, No, lo hemos imaginado, de ¿vale? Que acuerdo. primero esto es una idea original, dudo que en Google exista este ravioli y tal. Vale, después vamos a crearlo y esto se hace con la creatividad. Es decir, imaginar se hace con la imaginación, ¿vale? Crear con la creatividad, vale. Y lo creamos y fíjate que más o menos
¿vale? Como si yo soy un cocinero profesional, voy a hacer, lo saco al mercado, que es en mi caso es un restaurante, y no se lo come nadie, no lo quiere nadie, ¿vale? Mal Primero vamos. no lo piden, o lo ven raro, y segundo, cuando lo prohíben además no le gusta, y lo tengo que sacar del mercado, ¿vale? Entonces esto no es innovador. Si tiene éxito es innovador. Lo estoy simplificando, ¿ok? Vale, de ¿Vale? acuerdo. Lo estoy simplificando. ¿Por qué? Y porque esto es muy importante, porque no hay una capacidad que tengamos que se llame innovidad. Hay creatividad que para crear, ¿cómo se llama? La capacidad que tenemos para innovar. No No hay existe, palabra. no hay palabra. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque nadie se le ha ocurrido. ¿Vale? Por esto, no me- y es muy diferente, porque digamos, de la creación a la innovación pasa al marketing versus comunicación. Puede estar adentro tal, y comercialización. Es que tener en las grandes empresas, que eso de que estos hay departamentos. En una pequeña empresa, ¿cuál es el problema que tiene? Que es aquello Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El tener talento en todos estos campos, en crear, el ser bueno en marketing versus analítico versus comunicante, en comercialización, no es fácil, no es nada fácil. Y, tal. Y esto es uno de los errores por los que 6 de cada 10 pequeñas empresas, sobre todo los restaurantes, pero en general, 6 de cada 10 no duran más de 5 años. Mm, es un drama nacional, bueno, europeo y seguramente mundial, porque hay muy poca formación empresarial y financiera. La gente cree que montar un negocio es fácil, aunque sea una tienda de zapatos de barrio, que no, que esto no es fácil, claro, no, no, es muy difícil. Y tal. Entonces, hay que tener este contexto claro, en cada actividad económica que, ¿vale? Que estaría dentro de un sector. Y hay profesiones dentro de cada actividad económica. Por ejemplo, la restauración. Para un sommelier es mucho más difícil innovar que para un costelero. Un sommelier más o menos puede, pero claro, el vino ya viene hecho, ya viene hecho. Tal, tal. Con esto te quiero decir que eh, o, o tienes una visión muy amplia, o si no te vas a ser dogmático y no se puede hacer. A mí personalmente no me convencen los gurús de la innovación que te meten un discurso que hay que hacer. Por ejemplo, la pasión. Todo el mundo dice que hay que tener pasión para innovar. Esto es mentira. En una gran empresa tiene que ser profesional. Pasión es lo que yo hago, yo trabajo sábado y domingos, me levanto a las 5 de la mañana, eso es pasión, pero que no pasa nada. Una gran empresa tienes que ser profesional, es un contrato, ¿vale? Un contrato profesional donde a ti te dicen un trabajo que tienes que hacer, tú lo haces de la mejor manera posible. Ya, ya te digo que yo no soy muy amante de esto de dar discursos así, sino todo lo contrario, que sé que en una sociedad como la que vivimos, ¿vale? Con un post y tal, todo el mundo quiere síntesis. No, oiga, no, no. Hay cosas que son muy difíciles y todo esto es, ¿no? La innovación es poliédrica, tiene muchas caras y compleja. Y además, esa complejidad se demuestra en el conocimiento. No es fácil embeberse de todo un sector y luego ser capaz de desarrollar qué es Mira, bueno, el proceso que haces. De hecho, quiero llevarte al método Sapiens en concreto, con el mm, conocimiento. Es el método que desarrolláis en el Bully sí, Foundation. Me gustaría que nos contaras brevemente lo que es, esas 5 etapas, cinco fases, 5 métodos. 5 Vale. métodos. Antes me gustaría, Ujú. para el tema de la innovación, que es muy importante, qué nivel, cuando tú montas una empresa, ya tienes una empresa, tienes que decir qué nivel de innovación quieres. ¿Vale? ¿Qué nivel? Vamos a poner un baremo del 1 al 10. ¿Tú qué quieres, el 10 o el 1? El ravioli que hemos hecho era el 1 o el 0,2. Si me estás fácil. Claro, es sencillo. Vale, no, ajá. Sin duda, ¿Vale? Claro, sí. crear el concepto de ravioli es más difícil. Crear el concepto de masa es mucho más difícil. Crear el concepto de harina es mucho más difícil. Crear el concepto de agricultura, figúrate. Esto es importante porque, claro, aquí se habla de innovar Ujú. como si se hablara de hacer churros, ¿sabes? No, innovar al 10 o al 9 al 8 Es esto es complicadísimo. complicadísimo. O sea, a nivel amable, como hemos hecho, no, está innovante el 99,99% de las pequeñas empresas necesitan el nivel 1, no, pero tienes poder. Esto a mí el término actitud innovadora me gusta mucho, Ujú. que al final, ¿qué es? Pues estar al loro de lo que está Date pasando. tiempo. Hoy en día con internet, yo puedo saber qué pasa en las farmacias de Tokio Ujú. para poder adaptar. Entonces es importante saber esto, pero claro, no es lo mismo.
decir, yo si quiero jugar a fútbol en un equipo de barrio, con aquellos amigos, no es lo mismo que jugar la final de la Champions League. Y jugamos, ¿no? Pero jugamos los dos y jugamos a fútbol los dos. Está claro. A nivel del conocimiento, ya no es tanto el conocimiento, al final es cómo funciona, ¿no? Además, tú dedicas a la información tal. Hay unos datos que se convierten en información. Esta información, normalmente tú decides que se convierte en conocimiento. Coges un libro de cualquier tema y de ese libro dices, bueno, yo estas 10 páginas es que las tengo que comprender, tengo que tener este conocimiento. Y este conocimiento lo que me hace es comprender. Y si no, y se convierte en sabiduría. Pero esto no funciona así. De conocimiento tú no pasas a sabiduría porque tú no conectas. ¿Vale? O sea, esto, mira, en tu mundo tú ahora coges un periódico digital o en papel. Claro, las noticias solo están en una, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo Sí, lo llamáis? Un área, no, una sección. una sección, sí. Porque hay cantidad de noticias que pueden estar en diferentes secciones. En el Sí, papel entendía, en el papel entiendo que no se puede hacer. Claro, en papel, pero en digital, no tal. Yo estaba ahora en Oxford y claro, esto que va en cultura, en gastronomía, la gastronomía es cultura, claro, la gastronomía es cultura. A mí cuando claro. me dicen, oiga, la cultura, la gastronomía es la cultura, como a ver, oiga, ¿usted sabe lo que es la cultura? Ah, no sé. Pues, oiga, que gastronomía es pura cultura. Bueno, todo es cultura. La SEAT es cultura, esta empresa es cultura. Otra cosa es la alta cultura, que aquí entraríamos, Sí, eso es ¿vale? otra cosa. Sí, sí, no, temas complejos. Entonces, ¿cómo se puede conectar, no? Exacto. Esto ¿Cómo está. Nosotros conectamos hacemos el los 5 conocimiento con la métodos. Uno sabiduría? es, ¿qué son las cosas? Y para esto utilizar tema léxico, semántico, conceptual, porque es verdad que bueno, una cosa pueden ser muchas cosas. Un tomate para un biólogo es un ser vivo, para un químico estudiar la composición del tomate, para un verdulero, o una verdulera, un señor que vende frutas o verduras, será un producto para vender. Ah, para las fiestas estas de la tomatina, no sé cómo se llama, Sí, se tiran el tomate encima, es un bueno, objeto de lanzarlo, para un cocinero es un producto simple de cocinar, bueno, y tal. Entonces, esto, y después si ves el tomate, por ejemplo, no hay un tomate, hay 5.000 variedades de tomate. El segundo es comparativo. ¿Con qué compararías un tomate? Bueno, a nivel de qué, de textura, de forma, y tal. Bueno, ¿qué es lo más que más se parece a un tomate a nivel de textura? Una ciruela, quizás. ¿vale? Una Sí, ciruela, melocotón. No, el pero melocotón es más bueno, recio. depende si es el tomate verde, Exacto. tal, vale. ¿Cuántos tipos de tomate? Bueno, según qué, la forma, el color, tal, tal. Y después la historia del tomate. Tienes que comprender la historia del tomate porque es muy extraña, porque resulta que todo el mundo dice que, pues, de hecho, que vino de México, bueno, y que en México se cultivó viniendo de los Andes. Hay 13 especies de tomate, una se cultivó y lo trajeron aquí. Pero cuando vino aquí era una planta ornamental y se tardó tiempo en consumir. Pero en México sí, pero resulta, si no sé si has ido a México, Sí, tú has comido cuántos platos con jitomate, allí se llama jitomate, has comido, casi ninguno. casi ninguno. No, cierto. Entonces, claro, como no hay un libro Que de lo cocina antes de represente. 1800, No hay un libro de cocina de antes de mexicana hasta de 1800. 1800. Entonces, claro, son teorías y esto es la historia. Y entonces lo más complejo después está el tomate dentro de la sociedad, en economía, en educación, El tal, el tal, tal, impacto que tiene, sí, todos los ámbitos, pues, todo. Tema judicial es también. importante para la política, La la de eso, todo. normativa, Entonces, cuando tú conectas todos estos 5 métodos, este es el método sistémico, que esto viene de una teoría súper importante, que es la teoría general de sistemas, y tal. Entonces, si tú haces el sapiens de cualquier cosa, o sea, porque se puede aplicar a cualquier disciplina, entiendo. sí, sí, no, a cualquier disciplina y a Está cualquier bien, tema. vale, Y la intensidad, tú puedes hacer 8 páginas o 600 páginas. Del depende de tomate, la nosotros tenemos profundidad. un libro en Wikipedia, un libro del tomate, que son 600 páginas sobre el tomate. Me dijo, "Mira, el tomate, 600 páginas". Y podías hacer un artículo de una página. Y tal. Entonces,
Si conectas esto, se convierte en sabiduría y en comprensión y sabiduría. Y es cuando tú puedes tener un criterio objetivo. Los criterios objetivos siempre están una información sesgada, lo conoces bien, Uy, ¿vale? 2, fanatismo, radicalidad. ujú. Yo soy del Barça y si veo un penalti, vale, en el área del Barça Ya me nunca es habían penalti, hablado. nunca es penalti, ¿vale? En religión, cuando se es radical, Sí, no hay sí, fanatismo, sí, hay un ¿no? fanatismo. Entonces, esto se pierde. Al final quiero decir que no inventamos nada, Ujú. lo que hemos cogido, ¿no? Diferentes herramientas para hacer la nuestra y funciona muy bien, hasta el punto de que nosotros estamos ahora haciendo ya, pues ya está en marcha una universidad en Madrid, en la Universidad de Comillas, que se llama MAC, que el plan de estudio y el sistema de aprendizaje están hechos con Sapiens. Entonces, la Universidad de Comillas es una gran universidad, la Compañía de Jesús, la entidad más importante del mundo en educación, y que ellos pues, nos hayan apostado por esto. Para Sapiens es muy importante, para el proyecto, para nosotros como fundadores también, porque como nos pasa en cocina, la gente se reía. Estos tíos están locos, Sí, claro, ¿no? tenemos esa asociación de que te vemos y asociamos con cocina, y luego, sin embargo, Bueno, es sí, un método de conocimiento general bueno, aplicable a todas las disciplinas y que yo, está ya yo, probado. yo he hecho 250 proyectos aparte del. El problema es este. El problema es que la gente pues, que me conoce, sobre todo me conoce por normal, por el bully, por la cocina que hacíamos y tal, pero yo he hecho 250 proyectos a niveles, algunos muy, muy importantes. Yo creé el curso de física y cocina en Harvard, con Harvard. He estado 8 años dando clases allí Ujú. conozco Harvard muy, muy bien. Y el MIT, pues fíjate, por muy corto que sea, estando en estos sitios y aprendiendo de esto, eh, hace tener una visión diferente. De De hecho, si me sí, permites, hay una cosa que me gustaría preguntarte de los vídeos que he visto del Bully mm, Foundation. He visto que tenéis por muchas paredes mm. pequeños rótulos que rezan una cosa que me parece fantástico. Dicen: "Crear no es copiar, Crear es un no copiar. es un no Crear es un copiar, no es copiar. un no No, copiar". crear es no Efectivamente, copiar. crear es no Sí, copiar. pero esto es una metáfora Es una metáfora clarísimamente eh, de de honestidad, de honestidad. de honestidad. Por eso ahí voy por ahí. Mira, Los niños aprendemos copiando, sí, evidentemente. Los adultos eso, muchas veces estamos bicheando qué mm, ocurre alrededor como sinónimo de, bueno, no quiero copiar, mm, pero a ver qué está pasando al lado. ¿En qué momento crees que un adulto tiene que dejar de copiar, ser honesto y bueno, lanzarse a crear con lo que tiene dentro? en mi profesión hay 200 millones de cocineros y cocineras en el mundo. Ujú. Te resumo, solo hay 10 que luchen por el máximo nivel de innovación. Que luchen. Y cada X años sale uno, que sea el 10 y tal. Entonces, una cosa es eso y lo otro es el trabajo que hemos hecho. Si juegas al nivel uno no tienes que dar explicaciones de nada. Bueno, pero si vas a más, No, sí. no, pero no tienes que dar explicaciones de honestidad ni nada. Cuando tú juegas al nivel 10 sí. Ahí sí, ¿no? Entonces, este mundo es un mundo muy complejo. No en mi profesión, en cualquier profesión, podemos decir, de estabilidad emocional y de una buena estructura mental, Ya me- ¿vale? Con todo esto no, porque, claro, la presión que uno tiene, la gente no lo sabe. Yo conocí a Messi y me decían: "Es que la gente no está en la cabeza de Leo Messi". Entonces, tú no sabes lo que piensa Leo Messi. Y tú dices, lo ves y piensas y una cosa es lo que puede ver públicamente y tal y cual. Entonces, en nuestro caso es igual, ya digo, nosotros decidimos jugar al máximo nivel y la presión que tienes es brutal. Entonces, tú te tienes que hacer una burbuja, ¿vale? Alrededor sobre la opinión de la gente, porque la gente opina, 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 y no tiene idea, como yo no tengo ni idea de lo que veo aquí, de estas telas. Y vendré aquí, igual soy capaz de decir a mí, mira, es que esto no está bien o tal. Pero, chico, ya que no te gusta, tienes todo el derecho del mundo, pero como no tienes ni idea de lo que es una tela, no tengo ni idea. Claro, claro, como comida como comimos siempre, ¿no? Se come y muchas veces cada día, no tiene nada que ver con lo que entendemos que es cocina. Es que tienes que hacer una presión,
ahora está muy en boga en todas las profesiones, pero en la nuestra también, el tema eh, salud mental. de cuidar la salud mental, Sí, pero claro. claro, sí, pero si tú quieres jugar a ser el Balón de Oro, Es difícil, ¿no? Cuidar la salud mental, si tú entonces. quieres ser el Balón de Sí, Oro, la fuerza mental que tienes que tener es descomunal. ¿Tú sabes cuántos jugadores de fútbol hay en el mundo, no? no, no, sin Que duda. quieren generar, pues pueden mide eso, 200 millones de cocineros, y tú dices, no, yo es que voy a ser el más creativo. Porque cuando juegas a lo máximo, es que tienes que querer ser el número uno. No vale ser el número dos o el número tres. Entonces, este es un problema, ¿no? Porque fíjate, ser el número 5 del mundo en algo, ¿eh? Es la hostia. Pero claro, tú eres el 5 porque no puedes ser el uno. No porque quieras ser el número 5 y tal. Entonces, esto es muy complejo y que cada profesión es igual, ¿eh? Se nota que hay profesiones más reconocidas a nivel mediático Ujú. y hay otras que no. Un científico que está investigando sobre el cáncer, que le dan 100 millones de euros en Estados Unidos anuales o más para investigar, tiene una presión que a final de año tiene que sacar algo. ¿Sabes? No. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, hablando de presión, hablando de estar al máximo nivel, tú hubo un momento que estabas a ese máximo Mm, nivel y viste, sentiste, te diste cuenta que el proyecto Bulli había terminado tal cual mm, estaba mm, y que había que transformarlo, cambiarlo, mm, modificarlo en lo que es ahora el mm. Bulli Foundation. Tengo entendido que además ese momento fue en un viaje, en un Pues viaje sí, rápido de sí, Barcelona a Cala-Montjuïc, un 20 sí, de noviembre. sí. Ferran, tú estabas arriba de todo, Mm. efectivamente, y viste que había que cambiar. Pues el tiempo me da la razón. Sí, sí, sin duda, pero ¿cómo gestionaste ese momento? Porque, La como he- decías, hablamos de un Messi, hablamos de un Ferran eh, Adrià, hablamos de gente que es el número uno. mirándote al espejo y siendo Sí, sincero contigo mismo. O sea, que verdad, yo esto ya lo intuía, casi nadie, ha sido al nivel 10 más de 20, 25 años, en cualquier actividad, ¿eh? Otra cosa cuando se trabaja en equipo, que son mucha gente, entonces se va cambiando el equipo y tal, pero a nivel de si hay uno o dos o tres como éramos nosotros, yo, ¿qué pasa? Que esto lo visualicé, vamos, con hechos, no. Y dije, nos queremos ir estando arriba y siendo felices y no quiero pensar en la decadencia y tal. ¿Por qué? Pues bueno, porque pensé esto, que creo que era muy triste en no acabar la historia del Bulli de una manera bonita y lo dijimos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros lo decidimos con Juli, mi socio, no tenemos ni idea qué hacer. Una fundación ya. ¿Y hacer qué? Ah, no, hacemos una presentación diciendo, sí, tal, y poco a poco vamos construyendo. Es verdad que yo me doy cuenta que para que yo continúe, porque cuando me retiro a los 50 años, económicamente tengo mi vida solucionada. Yo no tengo que trabajar por, por dinero. Otra cosa es que quiero el máximo de dinero para la fundación. Claro, no, pues, si no tenemos recursos en la fundación y tal. Entonces, yo me di cuenta que o busco retos al nivel de los que tenía cuando estaba en el restaurante o no iba a funcionar. Y me monto una película al final, uno se monta su película tal, que va construyendo tal. Y es verdad que cuando ves el tiempo tal, el año 2012 que empezamos, nosotros empezamos y queremos comprender qué hemos hecho. Y lo primero es somos cocineros, bueno, ¿y qué es la cocina? 12 años, a ver, 2012, sí, 13 años después, 13 años más tarde. aún no lo tenemos aún acabado. Estamos haciendo metafóricamente, ¿eh? Estamos decodificando el DNA del sistema culinario. Esto, para te daros una idea, serían 20 salas como esta, llenas de clasificaciones, la taxonomía y tal. Bueno, este es un reto, en la historia se ha hecho. Es el reto más brutal que se ha hecho porque, eh, ya digo, nunca se ha hecho. Estos son los retos que yo me he marcado y tal. El tema de la gestión que te decía, con CaixaBank llevamos 10 años trabajando, tal, a ver si en vez de 6 de cada 10, de aquí 20 años son 3 de cada 6. Esto es un reto que no se ha conseguido. Sí.
el mentalizar a los nuevos pequeños empresarios de que tienen que entrar en una educación empresarial formal, nadie se han gastado miles de millones de euros, ¿no? De la Comunidad Europea, el gobierno, las autonomías, y no se ha conseguido. Entonces, lo importante es marcarte retos. Es verdad que es diferente, si quieres, tener una fundación es más amable y si no lo consigues, pues, no pasa nada. Pero tal como somos, no, no. Tal como somos, tenemos que profundizar e intentar hacerlo, ¿no? Esta es mi manera de enfocarlo. Hay muchas maneras de enfocarlo. Ahora, yo he tenido la suerte de estar un día con Steve Jobs, 3 días con Bill Gates, estar con gente al máximo nivel. Todos, 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 todos tienen unas características muy similares. Por ejemplo, el, ¿Cuáles son esas el características? estudiar. El Estudian estudiar, permanentemente, sí. ¿no? Yo, Forma yo le constante. dedico 4 o 5 horas por la mañana a estudiar. ¿Sobre qué? Pues sobre el trabajo. Estudiar es un vital. El esfuerzo y la constancia. Ya sé que es, ¿cómo se llama esto? Suena, No, o sea, que yo digo, ya, pero que la pero es que es gente, básico. No, no, sí, yo estoy pero, de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo. no, pero que la gente no tiene esfuerzo, la Sí, gente son 5 minutos antes de acabar la jornada y se pira. No, no, es es básico, así. sí. Y una cosa es un día o tal. La pasión, la gente no sabe lo que es la pasión. La pasión es no tener horas, levantarte por la mañana y tener, esto es decir, no pasión, obsesión. Para estar arriba, 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 tienes que tener obsesión en las cosas. Esta obsesión que sea positiva. También puede ser una obsesión que no es positiva o no funciona, ¿no? Entonces, esto lo he visto en todas las personas importantes que he conocido. Digo que hay una serie de elementos que son imprescindibles. Otros, depende de la profesión y tal. Por ejemplo, para correr los 100 metros lisos no te hace falta un conocimiento, una sabiduría Mm. de 50.000 cosas. Pues ya tienes, además tienes expertos, poquito, como el tema del viento, saber, una buena nutrición y después eso sí, esfuerzo, 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 pasión. Ese esfuerzo, ese trabajo constante para conseguir esos retos, concluyen y cristalizan muchas veces en proyectos que se consolidan y que luego supongo que uno quiere guardar ese legado, que se mantenga ese recuerdo de lo que fue. ¿Cuál crees cuál es el camino en el que una marca, un nombre, un proyecto que quizás ya pasó, que ya concluyó, tiene que seguir para que se guarde ese Un recuerdo? museo lo Un mejor. museo. Fundamental. Hay un ejemplo muy fácil. Todo el mundo conoce a Pablo Picasso, casi nadie conoce a Marcel Duchamp. Y Marcel Mm, Duchamp es tan importante en el mundo del arte como sin duda. Picasso. Un señor que puso un urinario Sí, en un es museo. el Bueno, urinario, bueno, efectivamente. y esto es arte. ¿Por qué? Porque Duchamp no tiene museo. Pero bueno, no tiene ninguno, tiene piezas en algunos museos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si cuentas todos los museos Picasso que hay en el mundo, no sé si son 2 exposiciones anuales, bueno, claro, son por 16 que exposiciones con inauguración tal que no se para de hablar de Picasso continuamente, independientemente que es un genio y que como artista, no como persona, como artista, yo es una de mis iconos. Pero decía, pasión, esfuerzo y constancia. El talento se le supone, Se le si supone. no, si no, no fuera llegado donde ha llegado, ¿no? Y tal, ¿no? Pero te quiero decir que no hay muchos trucos. Es verdad que el talento es innato. Tú lo puedes. Es lo en- que te quería esto, preguntar. esto, ¿Qué esto- parte de no, si no, talento? pero es evidente. Es evidente, ¿no? Pues fíjate, Las ¿no? cosas no caen del cielo, No, te quiero ni decir mucho que, menos. tú fíjate, si no todo el mundo dice a Messi, todo el mundo dice a Sí. Picasso. Porque gente que Pero juega fútbol, que pone pasión, esfuerzo y constancia, hay así. así, pero no tienen ese talento, El esa talento. El chispa. talento es innato que se desarrolla. Hay estudios ya importantes a nivel de gente en genética, que es un tema genético, hay una parte genética. Y la suerte, perdona, ¿la suerte crees que es importante también en un proceso de Claro, éxito? Sin duda, ¿no? la suerte es importante. Talento, Dile como trabajo quieras, y suerte. suerte estará no, El yo, por 4 por ejemplo, 1. hubieron 2 momentos en mi vida, ¿Cuáles son? Cuéntanos. tres. Uno, cuando voy a buscar trabajo para pagarme las vacaciones de Ibiza, y mi padre es amigo de un chef y muy de fregaplatos. ¿No? 2, cuando Fermí Puig, que estaba en el servicio militar, Te me dijo, ¿no? dice ir al Bulli. Y 3, cuando Jean-Paul Vinet, el jefe de del Bulli, marcha a Barcelona. Si alguno de estos 3
no fuera su debido, no estaríamos hablando. O sea, que hay una parte de suerte, que está Hay una claro. parte, sí, Pero diría que pero también estabas preparado en esos momentos, no, ¿o no? no, ¿No? no, ¿Tú preparado crees no, que no? en el sentido que como Sí, entendemos sí, ahora, en no. el sentido actual, ni mucho menos, ¿no? Hay una parte, ¿vale? Cada caso es diferente. Ten en cuenta que pues, mi hermano Albert, que hizo el bully conmigo, llegó el 81, yo el 84, y yo no somos vocacionales. No nos gustaba ni comer, no digo no nos gustaba, Sí, comíamos y cocinar no entrábamos en la cocina ni en película. Ya solo este hecho es diferencial al 99% de la gente que ha llegado lejos en su profesión. No sé vocacionar, es una cosa raíz. rarísimo, totalmente. ¿Y por qué? Además, y los dos creativos, Albert tiene ahora, tiene el restaurante Enigma, sin duda alguna es el restaurante más creativo que hay del mundo actualmente, y Fede hizo lo mismo conmigo, porque dos hermanos sin ninguna vocación, que no eran brillantes en la escuela. No, no, ¿Ninguno de los dos? no, 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 normalitos. Normalito. No, 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 Para ir, nosotros me para ir normalitos. avanzando, ya Sí, sí, está. sí, no, no, normalitos, y que con el tiempo, además, les encanta el estudio. Sí, porque además os dedicáis Ah, ahora a eso. bueno, a mí un poquito más que a Albert, pero no, para Albert también le gusta el conocimiento, también, Albert también y tal. Porque hay momentos, ¿sabes? No, son muchas situaciones. Al final, a mí me gusta, hay lo que yo llamo las claves del éxito, y a mí me salen a mí, de eso unas 100, 110 claves de éxito. Es decir, bueno, fíjate que estas 100 claves, Sí, sí. ¿vale? Las tienes que tener más o menos claras. Como te fallen 3 o 4, ya seguramente no llegas al 990, ¿eh? Y te pido, por favor, que juntos hilemos Mm, 4 conceptos o 4 mm, palabras de las que hemos ido hablando aquí. Yo me quedo con, y voy a escoger si te parece, pasión, porque yo recibo de ti mucha pasión por mm. lo que has hecho, y conocimiento. Dame 2 más tuyas. Talento Talento, y una que es conjunta, esfuerzo, constancia. esfuerzo, constancia. Pues me quedo con estas 4. Esto, Muchísimas. con esto Con esto vamos muy va a bien, ser de una hecho. ecuación que va a funcionar. Muchas gracias, Ferran, ¿Qué por te venir. decir? Adiós. Chao.